Listo. Entonces estamos hoy en nuestro segundo tutorial, porque esto también lo vamos a manejar como tutoriales. Estamos en nuestro segundo tutorial a cómo aprender a pirograbar de la mano del profesional y artista Cristian Camilo Caro. Cristian, ya vamos con nuestro segundo video. Bueno, entonces vamos a continuar acá explicando un poco sobre los materiales, los demás materiales que les habíamos mencionado anteriormente. Con la superficie del MDF debemos tener algo de cuidado y es el tono de la madera. Como pueden ver en este momento, este tono es bastante claro. Acá tengo una pieza en MDF, la diferencia es drástica en el tono. ¿Qué pasa? Que si yo trabajo sobre estos tonos oscuros, hay bastantes tonalidades que se van a perder. Cuando el MDF es más claro, puedo resaltar esas tonalidades, como lo pueden ver acá en la imagen. La tonalidad del MDF me permite trabajar muchos más tonos y que la imagen se vea mucho más rica tonalmente. En este caso, como les decía, para poder generar que se vea bien, va a quedar muy oscura, hay que saturar demasiado. Entonces por eso les recomiendo que cuando adquieran sus piezas se fijen en que la tonalidad del MDF sea bastante clara. Otra advertencia: no se le puede colocar nada, simplemente se da una lijada con una lija de grano 600 para suavizar la superficie y digamos sellar un poquito el poro. No aplicamos ningún tipo de sellador, no aplicamos polish, no aplicamos sellador lijable ni de agua, nada, ni ningún tipo de pintura, ¿verdad? No, porque básicamente como estamos quemando directamente el MDF, si nosotros le aplicamos algún tipo de producto, lo que se va a empezar a quemar es ese producto. Entonces va a ser tóxico el humo que sale y básicamente no vamos a llegar a la madera. Entonces la madera se trabaja tal como viene. Sea en este caso de MDF, o sea madera de pino, o sea cualquier tipo de madera que quieran trabajar directamente. Solamente una pulida con la lija 600. ¿Se puede trabajar sobre cualquier tipo de madera el pirograbado? Sí, como básicamente lo que hace la herramienta es quemar la superficie, cualquier tipo de madera funciona perfectamente. Depende del resultado que quieran lograr. Otra cosa que tenemos acá son las agujas. Como pueden darse cuenta, las puntas cambian. Digamos que estas tres son muy similares, pero estas cambian un poco con respecto a esto. ¿Para qué me sirve una y otra? En este caso, esta, que es como con la forma de un biberón, me sirve para trabajar más detalles, cosas pequeñitas. Volvemos acá a la imagen, como por ejemplo en los ojos, detalles ya muy pequeños. Me sirve esta punta precisamente, que es más fina, más pequeña. Estas de acá redondas son de diferentes tamaños, pero tienen la misma funcionalidad y me sirve para superficies un poco más grandes y para suavizar, como en zonas más grandes, suavizar los tonos. Me sirven estas agujas redondas. Hay otros tipos de agujas que vienen generalmente con el pirógrafo, pero con estos dos tipos de agujas ya podemos hacer. No necesitamos tener la colección de agujas, no, ni invertir en que le dicen a uno en el comercio, cómpresela no sé cuántas. No hay necesidad. Solo con, ¿decías tú con cuál? Con estas dos. Con estas dos, sí, porque hacemos estas son iguales. Todo este trabajo que tú trajiste acá hoy. Sí, okay. Eso está trabajado. O sea que eso también nos ayuda a economizar. Eso es lo que queremos, sí, buscar economía, y eso nos ayuda muchísimo. Sí, de por sí la técnica es bastante económica. Si ya tienen la herramienta, los demás materiales son bastante económicos. Ya para iniciar como tal en el proceso, aquí tengo la imagen de referencia, que en este caso es una flor, y lo que estaba haciendo es transfiriendo la imagen. Entonces, pueda que no se vea muy bien en cámara, se vea muy suave, pero es intencional que se vea así. Okay. ¿Para qué? Para que al momento de trabajar las sombras, todos los tonos con las agujas, se pierda esa línea del lápiz y no vaya a quedar marcado, sino que se vea un trabajo enteramente con la técnica del pirograbado. No podemos calcar con papel carbón y hacerlo fuerte y que quede súper marcado, porque se va a ver feo. No, se puede con papel carbón, pero muy suave. Inclusive este papel, que es transfer, me gusta mucho porque no mancha tanto, y lo que hago es transferir
pero sin hacer mucha presión. Lo hago muy suave para que al momento de pasar acá yo alcance a tener una guía muy tenue, pero que la alcance a ver para guiarme. Ok, o sea, la que tienes acá ya está lista. Acá ya está adelantado el proceso del calco. Si se dan cuenta, son tonalidades muy suaves, porque también en el caso de mi imagen de referencia hay tonalidades muy suaves, entonces no puedo marcar demasiado el calco. Si se dan cuenta, en esta técnica no se necesita como un conocimiento de dibujo, porque estamos partiendo de un calco de una imagen ya preestablecida. ¿Podríamos hacer un dibujo previo y encima hacer el pirograbado? Sí, también se puede. Sin ponerle color, obviamente. Exactamente, ni color, y que el trazo siempre sea muy suave para que podamos cubrir esa línea y se vea pues las tonalidades sepias propias del pirograbado. Una pregunta, Cris. Si yo quisiera, nunca he trabajado pirograbado, no tengo idea de pintar, no tengo idea de coger un lápiz, o sea, no tengo idea de nada, soy totalmente, como diríamos, tengo cero conocimiento de esto. ¿Puedo escoger de primera vez una fotografía? No, lo ideal Ok. es que no, porque como toda técnica lleva su proceso. Entonces, por eso escogí esta para hoy, porque vamos a hacer algo muy básico, sobre todo para que vayan viendo cómo se debe manejar la herramienta. Ya cuando se tenga un poco más de experiencia, sí se puede llegar a trabajar pues rostros y demás figuras un poco más complejas que pues van a requerir precisamente mayor experiencia con la herramienta. Ok, listo. Entonces, ya tenemos este calco hecho acá. Bueno, aquí un tipcito importante: siempre que coloquen la imagen, adherirlo con cinta de un solo lado para al momento de hacer el calco pues estar levantando, ir mirando qué me falta, que no está haciendo mucha presión, ir graduando e ir mirando cómo, si voy bien con el transfer de la imagen. Entonces no adherirla totalmente, sino solamente de un lado. Con esto tengo la libertad de estar haciendo esto e ir mirando y calculando bien el calco. Listo, entonces ya en este caso, como les decía, pues tengo esta acá avanzado el calco y arrancamos con el pirógrafo. Entonces en este momento está apagado, lo sé porque el bombillo está, digámoslo así, en blanco. Entonces poco a poco voy subiendo, importante no hacer cambios bruscos para evitar que se dañe o se deteriore muy rápido el pirógrafo. Entonces ahí pueden ver que ya el bombillo se empieza a prender. A medida que yo voy subiendo, la intensidad de la luz también. Entonces eso también me permite graduar hasta qué punto debo llevar la temperatura. Para empezar, entonces la dejamos en 2.5. Acá, si lo apunto, está más o menos en 4. 4. Esto va a depender de la intensidad con que llegue la luz acá a sus respectivos hogares. Entonces, a veces con 2 ya está bien la temperatura, adecuada para trabajar. A veces puede ser más alta. Todo lo va a graduar acá un poco el bombillo. Es el que me va a indicar si estoy bien en la temperatura. Entonces, ya tengo mi punta ahí sujeta al mango. Vengo acá y siempre aquí tengo como un espacio donde puedo probar la temperatura. Siempre es mejor prevenir, no arrancar de una vez sobre el trabajo, sino en un espacio al lado, probar que esté funcionando bien todo, y ahí sí ya puedo empezar con mi trabajo. En este caso puedo arrancar por cualquier zona, no tengo que llevar como un orden específico, puedo arrancar por el centro. Entonces el movimiento es circular. Entonces esta técnica difiere mucho de otras en cuanto a los movimientos. Digamos, a diferencia de colorear, de hacer grafito, en este caso necesitamos trabajar con un trazo circular para poder generar tonalidades suaves. No sé si se alcanza a percibir que hay un tono muy tenue. Generalmente cuando nosotros nos decían pirograbado nos imaginábamos algo más hacia algo muy oscuro,
o completamente negro, quemada la madera. Entonces por eso este tipo de pirograbador y de técnica es diferente, porque aquí ya podemos manejar una cantidad de tonos bastante amplia. Entonces, estamos haciendo el proceso inicial. En ese sentido, vamos a trabajar toda la flor, todos los pétalos. Sí, ¿por qué? Porque en este caso, teniendo mi imagen de referencia, yo me doy cuenta que son tonos muy suaves, no Ok. hay casi textura, son gradaciones y pasos de tonalidad muy suaves. Entonces, debido a eso, pues no puedo trabajar de otra forma, sino de esta circular, porque así el círculo me evita que queden marcas. Si yo lo Ok. hiciera, hagamos acá una prueba, si yo lo hiciera como si estuviera coloreando y hago esto, primero me van a quedar espacios entre trazo y trazo que no va a permitir que el tono se vea uniforme. Y puede que me queden puntos al iniciar y al terminar cada trazo. Y eso también va a hacer que el trazo no sea uniforme, sino que se vea roto o se vea segmentado. Entonces, por Ok. eso siempre trabajo circular. Ok, Cris. Entonces, vamos a continuar ahí y ya volvemos para nuestro siguiente tutorial.